webinar que organizamos en función de la problemática que había en América Latina respecto de PIB y respecto de peste porcina africana. Ambos webinars fueron declarados de interés por la Secretaría de Agroindustria de la Nación y por la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos. Agradecer también a Betanco que hizo posible este webinar. Sí, tenemos la próxima placa. Y a Seba también, que nos acompañaron. Y por supuesto, agradecer a Guillermo Rizzati, que ha tenido la gentileza de estar hoy trayendo realmente las últimas novedades respecto de este flagelo que es muy preocupante para la Argentina como para la región. Ahora lo dejo al doctor Hernando Ambrosi para que continúe con la presentación. Bueno, brevemente, así le damos entrada al protagonista principal. Yo soy un mero nexo. Tuve la suerte de, cuando era muy joven yo, tener a Guillermo Rizzati trabajando con nosotros en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el Departamento de Patología Animal. Él egresó de nuestra facultad, comenzó a trabajar con nosotros y tuvimos la oportunidad, allá por el Congreso Mundial del 88 en Brasil, de presentarle a Fernando Osorio y habilitar la posibilidad de que Rizzati fuera a hacer su maestría y su doctorado a Lincoln, Nebraska, donde finalizó todos sus estudios. Siempre trabajó con el tema de pestivirus y después estuvo trabajando en Plan Island. Plan Island, bueno, Guillermo se lo puede explicar mucho mejor, es un lugar realmente de Estados Unidos donde se investigan todas las enfermedades exóticas. Tiene varias publicaciones el doctor Rizzati, está en la Universidad de Connecticut y participa activamente cuando existe cualquier episodio de peste porcina clásica o africana a nivel mundial como consultor para los países con cualquiera de estas problemáticas. Entonces, Guillermo, además de ser un muy buen hincha de Boca, también, que lo sigue siendo, es una de las personas más reconocidas a nivel mundial sobre varios virus, pero en especial sobre el virus de la peste porcina clásica y la peste porcina africana. La peste porcina clásica la dejaremos para más adelante, pero hoy vamos a hablar concretamente de peste porcina africana, así que Guillermo, por favor, algún otro comentario sobre tu presentación, que la hice muy escueta, y comenzaríamos. Bueno, muchas gracias por la introducción. Ningún problema, me parece que hay un interés muy grande por lo que está aconteciendo en este momento con la epidemia de peste porcina africana, que es la epidemia más importante en la historia de esta enfermedad desde que salió de África, por supuesto. En mi presentación voy a hablar sobre distintos aspectos de la enfermedad, la situación global, qué es lo que está pasando, dónde estamos con el tema del control y la erradicación de la enfermedad, qué herramientas tenemos para controlarlas y sobre todo este virus, el Georgia 2007, que es el, el virus que está produciendo este problema, sobre todo en Europa y Asia. Así que ese va a ser más o menos el foco de mi presentación. No me voy a olvidar de peste porcina clásica porque tiene un papel muy importante en esto y ha habido muchas preguntas respecto a la identificación clínica y el diagnóstico de esta enfermedad y cómo diferenciarla de peste porcina africana. Así que ahí está mi título, mi posición. Soy profesor asociado en el Departamento de Patobiología y Ciencias Veterinarias, director de la sección de servicios de diagnóstico de nuestro laboratorio de diagnóstico aquí en el estado de Connecticut, es en el noreste de Estados Unidos, y estamos en el Colegio de Agricultura de esta institución. No sé cómo puedo hacer para pasar los
los slides, pero... Sí, Guillermo, abajo veas dos flechitas, una que va para adelante y otra para atrás. Ya está, ahí está. Siguiente. Sí. Bueno, como una simple definición, la peste porcina africana es una enfermedad viral contagiosa, es una enfermedad hemorrágica que afecta tanto a cerdos domésticos y salvajes. Esta es una enfermedad reportable a la OIE o la Organización Mundial de Salud Animal, debido a que tiene muchas implicancias y es como es una enfermedad que de carácter agudo y de carácter y produce mucha morbilidad y mortalidad sobre todo. Es una enfermedad que es considerada en la antigua lista A de la OIE, que hoy se conocen como enfermedades reportables. Cada país miembro de la OIE, si tuviera un brote de esta enfermedad, lo tiene que reportar. Esta enfermedad es muy antigua, no es nada nuevo, fue descrita en Kenia en 1920 y hay una historia previa a esa. En realidad está presente desde, por lo menos descrita por los europeos en el siglo XIX y tiene que ver con la importación de cerdos europeos a África y la mortandad que estos cerdos se producía cuando estaban en el continente. Y bueno, a lo largo del tiempo se determinó o se supo que se trataba de esta enfermedad. Muchas de las preguntas fueron enfocadas sobre todo al tema de por qué no existen o por qué no tenemos vacunas contra la peste porcina africana, cuando sí tenemos una vacuna que es excelente contra el virus de la peste porcina clásica. Bueno, este es un virus ADN, es un virus de cadena doble, tiene un genoma muy grande, de 170 a 190 kilobases, eso para ponerlos en perspectiva es casi 30 veces más grande que el genoma del virus de aftosa, o unas 15 veces más grande que el genoma del virus de la peste porcina clásica. Al ser un virus grande, muy parecido a los virus POX o al virus de la viruela, por ejemplo, codifica entre 180 y 190 genes. Eso ya genera otro nivel de complejidad porque al tener un virus que genera tantas proteínas, es muy difícil saber hacia dónde está la respuesta inmune del animal, está enfocada para controlar la replicación del virus dentro del hospedador. Es una estructura de virión, es compleja, tiene más de 50 proteínas virales, el virus se replica en el citoplasma, eso también tiene una implicancia desde el punto de vista de las vacunas. Es el único miembro de la familia Asfarbiridae y en el caso, y particularmente en el caso de África, este es un virus donde garrapatas del género Ornitodorus movata, son vectores de la enfermedad en África. Y vamos a hacer una distinción cuando hable un poquito más adelante sobre qué significa esto. Más recientemente, ornitodoros de la especie Erraticus fueron descubiertos o fueron descritos, ya se conocían en España y Portugal, y aparentemente estas garrapatas pueden haber tenido un rol importante, sobre todo a campo, en cerdos criados a campo, en España y Portugal, mientras la enfermedad estuvo en la península ibérica, aproximadamente unos 50 años. También me voy a referir a eso un poco más adelante. Guillermo, disculpe que lo interrumpa un segundito. Al lado del micrófono hay una flechita. Si usted la presiona va a ver que dice ajustar volumen del micrófono. Si lo podría subir un poquito, me dicen que están escuchando un poco bajo. Bueno, perfecto. Gracias. Al lado de, perdón, ¿me podés repetir? Al lado del micrófono hay una flechita para abajo. Ajustar volumen del micrófono. Subirlo. Ajustar volumen de la voz. Está máximo, pero puede ser el de mi computadora. No, entonces no hay problema, no hay problema. Se escucha, pero ahí nos decía Martín que escuchaba abajo, no hay problema. Seguimos así. Ahora me pueden... Bueno, vamos...
he hecho todo lo que estaba técnicamente capaz de hacer. Disculpas, Martín, si no me escuchas bien, pero podemos poner a disposición de la gente esta presentación. Esto es solamente lo que ustedes están viendo en pantalla, es una representación esquemática del virus de la peste porcina africana, y es más que nada para dar una idea de dónde están las proteínas, que algunas de ellas tienen implicancia en la respuesta inmune. Esto tiene que ver también con la complejidad del virus y uno de los problemas por los cuales no sabemos qué es lo que hace a un virus atenuado, no virulento, no sabemos qué es lo que hace a un virus virulento y no sabemos, digamos, no sabemos a ciencia cierta cómo formular vacunas en una forma más o menos racional. Este es el esquema que ven en pantalla, es nada más que para demostrar la complejidad del virus o del genoma del virus. Todas esas flechas que van que en distintas direcciones indican proteínas o genes que codifica el virus, cada uno produce una o más proteínas, y cuál es el rol de estas proteínas en la infección o en la protección, no está del todo claro. Pero este es el problema, el tamaño del virus y la cantidad de genes que codifica. Esto es nada más que para mostrarle que este es un virus que es muy interesante desde el punto de vista de diagnóstico, sobre todo, porque este virus se replica bien en cultivos primarios. ¿Qué significa esto? Nosotros, para poder aislar el virus, tenemos que recurrir al uso de macrófagos, que normalmente los usamos macrófagos derivados de sangre, de cerdo, y los usamos como cultivos primarios. Este es un virus que no crece bien en líneas celulares, lo cual es un problema desde el punto de vista de diagnóstico. Normalmente o históricamente a este virus, para que crezca en líneas celulares, hay que adaptarlo, y el problema de la adaptación es que también se observa en otros virus, es que gran parte del genoma se pierde en el proceso. Significa que el virus no necesita esa parte del genoma para replicarse en vitro, entonces evolutivamente lo trata de eliminar. Este es un problema sobre todo para la producción de vacunas, sobre todo para la producción de vacunas vivas. Vamos a tocar ese tema en los próximos diapositivas. ¿Qué es lo que lo hace? ¿Qué es que hace este virus virulento? No sabemos, pero sí sabemos que hay algunos genes que están implicados en la virulencia. Como todo virus, la virulencia, lo que lo hace atenuado, lo que lo hace virulento, depende de la acción de más de un gen. Existen cepas de alta virulencia, que son las que más se encuentran. El virus Georgia, que está afectando la epidemia que está afectando gran parte del mundo, es un virus altamente virulento. Cuando me refiero a altamente virulento, es un virus que cuando uno lo pone en un animal a una dosis relativamente baja, 100 partículas virales, mata a los animales, mata a todos los cerdos expuestos en menos de 7 días. En ese sentido es como una fiebre hemorrágica como la que puede producir un virus de Ebola en humanos. La cepa virulenta, el Georgia 2007, es del genotipo 2, existen 27 genotipos de este virus y probablemente fue originada en Mozambique, y así es como ganó ingreso a Europa. Existen una pregunta muy interesante sobre cepas de baja virulencia, que por ejemplo son muy comunes de verlas en el caso de peste porcina clásica. Y la respuesta es sí, existen cepas de baja virulencia. Pero lo más interesante de esto tal vez sea que estas existen en África. En África, aunque la mayor parte de las cepas son virulentas, y sí fueron detectadas en España y Portugal, pero estamos hablando de un virus que en España y Portugal estuvo más de 50 años, lo que desde el punto de vista aparentemente variabilidad genética de ese tiempo le ha permitido generar cepas de baja virulencia. Y por supuesto, en la década del 60, la forma más obvia de controlar la enfermedad fue tratar de usar cepas de baja virulenta para tratar de inducir una respuesta inmune. Todo en forma experimental. Uno de los problemas es que estas cepas virulentas, estas cepas avirulentas, atenuadas, tendían a inducir a enfermedad crónica más que nada. Por lo tanto, seguimos en esta
en este problema que no sabemos qué es lo que hace un virus virulento. Y es un virus que uno puede generar, adaptar virus en el laboratorio, crecerlos, pero no son inmunogénicos. Todo lo contrario a lo que ocurre con la peste porcina clásica, que es un virus que si uno lo adapta a crecer en células de una especie diferente, sí, terminan siendo atenuados y muy buenos inmunógenos en cerdos. ¿Cuál es la historia natural? Esa fue otra pregunta. ¿De dónde viene este virus? ¿Cuál es el problema? Podríamos pensar que hay dos ciclos en este virus, o este virus tiene dos ciclos en su ambiente natural. Un ciclo salvaje, que se da fundamentalmente en África, donde básicamente es la convivencia de garrapatas con cerdos salvajes. Y aquí me refiero a dos especies, como los warthogs y el Red River Hogs. Ya les voy a mostrar una foto de estos animales, pero son cerdos salvajes que existen en África, y estos que habitan África, y estos cerdos conviven con las garrapatas, sobre todo del género Ornithodorus, y ha habido históricamente una transmisión del virus desde la garrapata a estos cerdos. Estos cerdos no manifiestan enfermedad, aunque sí hacen viremia. Esto quiere decir que estos cerdos pueden actuar como reservorios del virus, pero esto está descrito fundamentalmente para África y dentro de África fundamentalmente para el este de África. El ciclo doméstico es lo que estamos observando en esta epidemia, donde existe una transmisión directa entre cerdos domésticos y el rol que pueden tener los cerdos salvajes. Cuando pongo cerdos salvajes o cuando me refiero a cerdos salvajes, también me refiero a cerdos de traspatio, que tendrían un rol importante en producciones de traspatio, y cerdos domésticos que se han asalvajado, que se han escapado, viven en un ambiente natural y aparentemente tienen un rol muy importante en la difusión o en la dispersión o en la amplificación de esta enfermedad. Un poco a qué me estoy refiriendo con estos cerdos. En la foto de la izquierda ustedes ven un warthog, el bush pig o red river hog, que son otra especie de cerdos salvajes, y los cerdos domésticos que sobreviven a la infección, que serían más o menos, serían importantes como reservorios del virus. Hay una discusión en este momento si en estos cerdos hay un problema de latencia o hay un problema de persistencia viral. Si así fuera, cuánto dura, y si estos cerdos están protegidos contra cualquier tipo de virus que esté circulando o solamente para aquellas cepas que sean próximas, como una protección de tipo homóloga que solamente se ve, que es la que se ve en peste porcina africana. No hay, cuando los virus son muy distantes no existe protección. Es lo mismo que ocurre con PERS, es lo mismo que ocurre con influenza y otro tipo de enfermedades virales. Estos son los protagonistas de ese ciclo. A la izquierda ustedes ven garrapatas, son garrapatas blandas, que tienen un ciclo de vida muy particular. En la garrapata el virus se puede transmitir horizontalmente, de garrapata a garrapata, se puede transmitir verticalmente, de garrapata a través de los huevos a las larvas que derivan de esas garrapatas. Incluso lo que es muy interesante es que el virus puede sobrevivir todos los estadios de la garrapata desde que van desde larva hasta adultos. Son todos ambientes muy diferentes dentro de la garrapata, pero las garrapatas, el virus puede sobrevivir. Y como ven, este es un warthog en una madriguera. Típicamente en África se ven estas madrigueras muy próximas a lugares donde hay cerdos domésticos. Estos cerdos viven allí en las madrigueras y estas garrapatas normalmente viven bajo tierra. La forma de recobrarlas es básicamente aspirando el suelo de estas madrigueras, si uno quiere detectar la presencia de virus en estas garrapatas. Y este tipo de ciclo se viene repitiendo desde sus orígenes, lo que hace que el warthog sea un animal tolerante. Yo no uso la palabra resistente, tolerante, porque este animal realmente se infecta, el virus se replica, pueden tener títulos virales y actuar como reservorios
para cuando la garrapata los infecta nuevamente. Normalmente estas garrapatas no solamente se suben al animal, tienen su comida, digamos su comida de sangre, y automáticamente se desprenden. No es una garrapata que vaya a estar mucho tiempo dentro en estos animales. Lo que quiero dejar bien en claro, y esto es muy importante para evitar confusiones, es que la epidemia que está afectando en este momento Asia y Europa, no hay ningún rol de las garrapatas domésticas o pertenecientes a esa región. Este tipo de garrapatas existen en varios lugares del mundo, y muchas de estas garrapatas, hay manuscritos o trabajos hechos en la década del 60 en Plum Island, por ejemplo, garrapatas de este mismo género, aunque son de distintas especies que viven en el sur de la Florida, por ejemplo, son competentes. Significa que el virus se puede replicar y lo pueden transmitir, generando un ambiente permisivo si el virus entrara en esa parte del ciclo, sobre todo si afectase a las garrapatas. Existen ejemplos en Europa, como decía en la península ibérica, con ornitodorus erráticos, donde tal vez cumplió un rol importante, pero en toda la geografía en la que el virus está repartido, en todas esas regiones, hay garrapatas de este género que podrían, en el largo plazo, tener un rol en la difusión de la enfermedad. Este es no sé qué pasó aquí, pero no sé si lo ven, esta es lo que nosotros usamos para definir casos de peste porcina africana. Sobre todo esto lo usamos con servicios veterinarios que han en distintos países de Asia, donde han estado trabajando con distintas enfermedades emergentes o enfermedades de alto impacto como esta. Y lo que ustedes ven allí es una definición de estos casos. Alguien preguntaba, a la izquierda sería un caso sospechoso de peste porcina africana, básicamente una observación clínica de la enfermedad, donde se puede tratar de una enfermedad que se está difundiendo rápidamente dentro de un grupo de cerdos, un grupo de criaderos, es altamente contagiosa, produce una alta morbilidad, pero sobre todo la peste porcina clásica, la peste porcina africana, a diferencia de la peste porcina clásica, es altamente letal. La mayoría de los animales que se infectan mueren, aunque la morbilidad nunca llega al 100%, lo que hace pensar que este virus, como sí puede observarse en la peste porcina clásica, lo que hace pensar que este virus tiene un coeficiente de reproducción un poco más bajo que el que tuviera la peste porcina clásica. La mortalidad en el caso puede ser variable si se tratara de cepas de baja virulencia, y lo que hay es hemorragias internas. Todo esto en conjunto, que tanto puede ser aceptable para peste porcina, para peste porcina clásica y africana, es lo que nosotros consideramos un caso sospechoso. Y esto es muy importante para los veterinarios de campo que ven estos casos, sobre todo no tanto en criaderos, pero sí en traspatio, que piensen en la posibilidad que están ante una enfermedad de esta característica. Cuando es un caso probable es cuando ya se empieza a ver fiebre, depresión, conjuntivitis, descarga ocular, constipación, vómitos, diarrea, ataxia, porque estos virus pueden afectar el sistema nervioso central, hemorragias distribuidas en todo el cuerpo, y en el caso de reproductores, sobre todo de hembras, mortalidad periparturienta. Son todas estas cosas se pueden ver en un caso de esto, y esto es lo que haríamos ya pasarlo de sospechoso a probable. Como todavía estamos bajo una definición muy parecida a la peste porcina clásica, la mejor manera de distinguir una de otra es a través del diagnóstico confirmatorio, donde se pueden utilizar PCR para el caso del virus ADN de la peste porcina africana o RT-PCR para el caso de la peste porcina clásica. Una de las preguntas fue si existen algunos test que se pueden usar a campo para detectar rápidamente esta enfermedad, y la respuesta es que sí los hay, aunque tanto de PCR como ELISA para detección de antígenos, aunque este último no es tan sensible. La detección de anticuerpos
es importante, pero hay que tener en cuenta que normalmente esta enfermedad, sobre todo cuando son virus altamente virulentos, y debido a la letalidad que tiene, tal vez en el caso de un brote de la enfermedad no sea la mejor manera para detectar anticuerpos, porque probablemente no los haya debido al grado de agudez que tiene la enfermedad. Me gustaría pasar al próximo slide, pero no sé cómo... Ahí está. Este es un poco... Perdón. Alguien preguntaba sobre de dónde viene esta enfermedad y cómo aparece esta enfermedad en Europa, cómo aparece en Asia, cómo apareció en América, porque como muchos de ustedes sabrán, esta enfermedad hacia fines de la década del 70 fue detectada en República Dominicana, Haití, fue detectada en Cuba y fue detectada en Brasil. En todos los casos, no se han reportado casos desde ese entonces no se han reportado ningunos casos de peste porcina africana en el continente americano. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El origen de esta enfermedad, por definición, es África. Y en el mapa de África, de la izquierda, van a ver dos círculos, un círculo en azul y un círculo en rojo. El círculo en rojo es el que muestra los países del este de África y el sur de África, donde existen o donde circulan una gran cantidad de virus que son genotípicamente diferentes. No sabemos si son fenotípicamente diferentes, pero sí tienen genomas diferentes. Y donde se da un alto nivel de infección en garrapatas y un alto nivel de infección en cerdos salvajes. Lo que haría pensar que esta es el área de donde hay más variabilidad genética de estos virus. El círculo azul es el oeste de África, de donde emergieron en la década del 50 las cepas que afectaron Portugal y España. La situación epidemiológica es bastante interesante porque las garrapatas aquí no serían tan importantes en la transmisión del virus, lo que haría pensar que la estabilidad del virus o la variabilidad genética se da por el paso en la garrapata. Eso se ve mucho en el este de Europa, en el este de África, donde los virus que circulan a campo tienden a ser por temporadas un solo tipo de genotipo y luego aparece otro y probablemente a través del contacto de cerdos de traspatio con cerdos salvajes. Ese virus que entró en la península ibérica en el año del 50, luego fue detectado en otros países de Europa, fue detectado en Bélgica en la década en los 70, en Holanda fue detectado en los 70, en Italia, en el sur de Italia, y en Cerdeña, donde todavía la enfermedad es endémica. Es un detalle muy, muy importante. Esos virus, esos brotes fueron erradicados, excepto en Cerdeña, donde en Cerdeña todavía existe el virus de la peste porcina africana, todavía circula en animales, en cerdos salvajes, en cerdos jabalíes, pero tienen una forma de criar los cerdos a campo libre, donde los cerdos andan por distintos lugares, eso lo presencié, muy interesante, que hace pensar que se replica lo que ocurre en los países africanos. Lo de la derecha es nada más que para mostrar, es un árbol para mostrar la relación que existe, genética que existe entre los diversos virus. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto radica en esta situación. Como les decía, en el año 1950, esta enfermedad saltó desde África, desde el oeste de África a Europa. Y la flecha de la derecha es lo que ocurrió en el 2007, donde el virus salta nuevamente de África y llega a Europa. Específicamente llega a través del Mar Negro a la República de Georgia en el año de 2007 o antes. Lo más probable es que haya sido tardíamente el 2006 o en el 2007.
Y la flecha indica de dónde ese virus vino. Con las técnicas de secuenciamiento que hay ahora es mucho más fácil que en la década de 50, por eso hay una alta identidad de este virus con virus que circulaban en Mozambique durante esos años. Por lo tanto, se sospecha que el origen del virus, que hoy es una epidemia en Asia, en Europa, vino desde el este de África. Esta es la República de Georgia, y esa flecha indica el puerto de Poti sobre el Mar Negro, donde aparentemente la enfermedad tuvo su epicentro en continente europeo. Esta es la zona del Cáucaso. Como verán, al sur limita con Turquía, la República de Armenia y la República de Azerbaiyán, y al norte con Rusia. El puerto de Poti aparentemente fue a través del uso de restos alimentarios no tratados que fueron usados para alimentar a los cerdos. En la República de Georgia se crían cerdos y la mayoría de ellos se crían a traspatio. Hay un gran movimiento de cerdos no registrados por las autoridades competentes. Existen criaderos comerciales. Nosotros hicimos relevamiento en criaderos comerciales, no lo encontramos, pero sigue habiendo brotes de la enfermedad en varias partes de este país. Este fue el epicentro en el 2007 cuando fue detectada. En el 2008 fue detectada en Armenia y en el 2008 también fue detectada en Azerbaiyán. Lo más interesante es que Azerbaiyán es un país musulmán, no consumen, no producen cerdo, pero las comunidades cristianas que viven en Azerbaiyán tienen la costumbre de comprar carne o comprar cerdos vivos en Georgia y los movilizaron a Azerbaiyán, y en uno de esos enclaves es donde se dio el brote de la enfermedad. Esto viene a colación de una pregunta: si la carne de animales o cerdos en pie, por supuesto, pueden transmitir la enfermedad, y la respuesta es obviamente sí. Este es un claro ejemplo de que eso puede pasar. Lo que ven ahí, lo que están viendo ahora es cómo se dispersó esta epidemia, desde dónde esta epidemia que hoy vivimos se originó. Y esto es básicamente, a la derecha es brotes en Rusia, sobre todo, particularmente en Rusia, que se dieron en cerdos domésticos, y a la derecha los brotes que se dieron en jabalíes entre los años 2007 al 2012. Y claramente se ve una dispersión hacia el norte y hacia el este, en este caso, que luego progresó hacia todo el sur de la Siberia y hasta el extremo este de Rusia. Esto es un poco, la gente que hace epidemiología usa estos datos para tratar de estimar riesgo y tratar de predecir cómo esta enfermedad se puede mover a lo largo de una geografía tan dispersa como esta. Un poco la respuesta, y esto fue una publicación de FAO en septiembre de 2012, donde básicamente se trataba de establecer cuál es el riesgo de que esta enfermedad se distribuya a distintos países dentro de un área geográfica. Y obviamente tiene que ver con bioseguridad y tiene que ver con poblaciones animales. Lo que ustedes están viendo en el mapa es básicamente la distribución de lugares donde hay cerdos en baja seguridad. No existe una definición concreta que es baja seguridad, pero normalmente tenemos que ver donde no haya control de movimientos de animales muy severo en distintos criaderos. Y como ven, las zonas en rojo son las zonas de alta densidad de establecimientos o lugares de traspatio. Y como verán, se extienden hacia el este o toda Europa, con una gran predominancia en los países del este europeo, y todo a través del sur de Rusia, al norte de Kazajstán, en dirección a China. Esto ya se estaba viendo en el 2012 y se preveía que tal vez estos eran factores que iban a contribuir al riesgo de la distribución de la enfermedad. Esto es
lo que tiene que ver con la distribución del cerdo jabalí, tanto en Europa como Asia. Y como ven, es una distribución con distintas densidades, por ejemplo, muy notoria. Y esto tiene que ver sobre todo en países del Báltico, donde básicamente se ha llegado o se llega a la conclusión de que en este momento los cerdos salvajes, sobre todo cerdos jabalíes por hábitos de comerse carcasas de animales que encuentran muertos, ha sido una forma de permanecer o de que el virus se transmita y esté concentrado en distintas áreas, y esa concentración o el número de brotes tiene cierta relación con la densidad de animales, eh, de cerdos jabalíes. Este es un mapa muy sencillo, ustedes lo pueden bajar de Wikipedia, pero es la mejor descripción que he encontrado, que describe cuál es la situación epidémica de la peste porcina africana hoy en 2018. Y como ven, el gran problema es el reciente reporte que China ha hecho de la presencia de peste porcina africana en el territorio. Tenemos que considerar que depende diferentes eh, estimaciones. Más o menos se estima en el mundo que hay unos 790 millones de cerdos. 433 millones viven en China, lo que hace que la entrada de esta enfermedad la hace, básicamente la hace más que una epidemia, una pandemia, en el sentido de que la mayor población de cerdos del planeta está expuesta a esta enfermedad. Esto es lo que está sucediendo en China, y estos son reportes que vienen de la OIE. En 2018 ustedes pueden entrar al sitio de la OIE y estos son reportes, cada país reporta y ustedes pueden visualizar qué tipo de enfermedades hay en distintos países a distintos momentos. Esto es una gran referencia sobre todo para las autoridades sanitarias de todo el país. Lo que está en rojo son las provincias de China que han reportado la presencia de peste porcina africana, tanto en granjas como en cerdos de traspatio y en algunos casos detectadas en mataderos. Eh, Aparentemente la enfermedad entró por el norte de China, en el límite con Rusia, y luego se dispersó a distintas partes de, del país. Estos reportes oficialmente empezaron en agosto de este año y lo que ven ustedes es cómo en el término de 2 meses China ha reportado la presencia de la enfermedad en distintas provincias. Lo que uno puede pensar tranquilamente es que la enfermedad no había sido reportada anteriormente porque no había sido detectada anteriormente. Por eso es la importancia de instruir a los médicos veterinarios que trabajan a campo o trabajan en criaderos, que van a ser los primeros que van a responder a esta enfermedad, que tengan una clara idea cuando hay un caso que es sospechoso, cuando hay un caso que uno puede considerar probable y qué herramientas tienen disponibles para confirmar estos casos. Lo que pasó en China, y esto es más o menos una cronología de cómo se dieron los brotes de peste porcina africana en China. Como verán, esas son 13 provincias que fueron afectadas y más o menos no, son las fechas que el gobierno de China reporta que estos brotes primariamente ocurrieron en distintas provincias. Lo que hay que tener en cuenta es esto, esta es la producción de China, donde se concentra la mayor cantidad de cerdos. Y como ven en el norte la población es muy baja, solamente 10% de la producción, pero pero el centro del país y el sur del país, que están, como ven esos triángulos denotan las provincias que reportaron peste porcina africana, todas ellas, o gran número de ellas han sido afectadas. Por lo tanto, en el núcleo productivo de China existe en este momento peste porcina africana.
Esto es el problema, cuál es la implicancia para la región. Y lo que ustedes ven en verde son países que tienen una alta población o una alta producción de cerdos, como Corea del Sur, Vietnam, Laos y un poco más protegida en las Islas Filipinas. Pero como verán, ya en el límite con Vietnam y en el límite con Laos, la enfermedad ha sido reportada. Para tener en cuenta, entre China y el sudeste asiático, en esta área es donde vive la mayor parte del mayor número de seres humanos en el planeta y la mayor concentración de cerdos y aves en el planeta. Por lo tanto, el impacto de estas enfermedades no va a ser menor. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cómo vamos a controlar la enfermedad? Y esta es la pregunta de muchos millones, que si alguien le puede contestar, realmente va a ser muy interesante. ¿Por qué no existen vacunas comerciales contra la peste porcina clásica? Bueno, podríamos pensar en más de una respuesta. Y tal vez la diversidad genética y antigénica dificulta la selección de cepas que puedan ser universalmente usadas como vacunas, porque existe solamente una protección homóloga y no heteróloga. Virus que son genéticamente distantes no protegen unos a otros. Lo mismo se ve en PIRS, lo mismo se ve en influenza y en otras enfermedades. Este es un problema para obtener una vacuna universal. Aunque alguien hizo una pregunta muy interesante, es, bueno, si no podemos hacer una vacuna universal, ¿cómo podemos hacer vacunas regionales? Y es interesante porque ese podría ser una meta a seguir. Las proteínas virales que confieren protección contra la infección no se conocen, por lo tanto no podemos armar vacunas con vectores o vacunas a subunidad que realmente confieren una protección, como sí se ve en peste porcina clásica, donde hay una sola proteína que es la más importante para la protección. Aquí podrían ser muchas. No conocemos bien la naturaleza de la respuesta inmune o en cuanto a qué es lo que tenemos que inducir para conferir una protección contra la enfermedad, porque tanto la inmunidad celular como anticuerpos son importantes en la protección. La infección y la transmisión no sabemos mucho. Estos son virus que tienden a ser altamente virulentos, por lo tanto nos dan una ventana para responder muy pequeña si los seguimos de atrás. Por lo tanto, vacunación, el uso preventivo de la vacunación puede ser el camino a seguir. Y obviamente no sabemos, si queremos hacer vacunas atenuadas, cuáles son, a ciencia cierta, cuáles son los determinantes de virulencia y atenuación. Sabemos que existen algunos, pero no sabemos cuál es la relación. De nuevo, el mismo ejemplo, el gran problema desde el punto de vista de generar vacunas radica en la complejidad del genoma del virus de la peste porcina africana. Esto nada más lo pongo aquí y para demostrar que existen medidas de bioseguridad que uno puede aplicar para controlar o tratar de prevenir o desinfectar criaderos o lugares donde habitados por cerdos. El virus tiende a sobrevivir largo tiempo en materia orgánica, por lo tanto ese puede ser un foco de un reservorio para el virus. Como ven, el virus puede, sobre todo en el último ítem, el virus puede permanecer tanto en sangre, en heces y en tejidos por mucho tiempo, y obviamente si uno alimenta animales con residuos alimentarios sin ser cocinados o tratados térmicamente, existe la probabilidad de dispersión de la enfermedad. Existen vacunas experimentales, sí, y durante mucho tiempo se ha tratado de hacer esto. Sobre todo expresión de antígenos virales por medio de vectores, antígenos virales, vacunas a subunidad, cepas virales naturalmente atenuadas y virus vivos modificados. El consenso que existe hoy debido al nivel o al limitado nivel de conocimiento que tenemos sobre ciertos aspectos de la biología del virus es que tal vez los virus vivos modificados sean el camino a seguir. No como vacuna universal, pero sí contra vacuna que puede proteger contra virus homólogos. Una de los, por lo menos hasta este momento, lo que nos da la impresión
es que ha habido una sola incursión y el virus que está produciendo la epidemia es un virus que es un solo tipo de virus que está circulando en todo Asia y, y África. Perdón, en toda Asia y en el este de Europa y en algunos países como Bélgica, que ha reportado casos, sobre todo en cerdos salvajes. ¿Por qué no antígenos virales o vacunas a subunidad? Es porque la protección tiende a ser incompleta. Los animales no están completamente protegidos, sobre todo si las cepas son altamente virulentas. Y como decía, los virus naturalmente atenuados, sería importante seguir explorándolos, pero tienden a producir casos crónicos de la enfermedad. Por lo tanto, eh, un poco lo que se visualiza es que virus vivos modificados pueden ser el camino a seguir. Eh, Virus vivos modificados, nosotros hemos estado haciendo algunos trabajos tratando de eh, modificar algunos virus para, sobre todo el virus de Georgia. Y bueno, el proceso es largo, eh, tiene sus limitaciones. Virus se pueden producir, virus atenuados se pueden producir, pero existe la limitación de que no hay un cultivo de tejido que se pudiese usar industrialmente para poder replicarlos. Tenemos que seguir usando eh, cultivos primarios para producir el virus. Este genoma, particularmente este virus, este gen, el 9GL, fue modificado y nosotros encontramos que mientras que el virus de campo o el virus Georgia puede matar a los animales en 9.2 días, en este caso, con una dosis de 10 a la 2, con nosotros lo que observamos con una dosis de 10 a la 2 de este virus modificado podemos conferir protección. A 10 a la 4, 10 a la 3 conferimos protección, pero cuando pusimos 10 a la 4 los animales mostraron enfermedad. Lo que tiene que ver con el nivel, tiene que ver con la dosis, o sea, una dosis 100 veces más alta de lo que no induce enfermedad mata al animal. Por lo tanto, este virus como está no se puede usar como vacuna. Es interesante, lo único que aprendimos es que este virus, este gen esté implicado en la virulencia, pero no nos sirve como herramienta para usarlo en una vacunación. Jugando, lo que hemos hecho es modificar algunos de estos virus, como el 9GL y el UK, y esto es nada más que para mostrarles cuáles son las áreas del genoma que fueron modificadas, pero eso no es tan importante. Lo más importante es lo que el recuadro en rojo, ¿no? Estos cerdos reciben una dosis de 10 a la 6 y sobreviven a la infección. Esto es muy interesante. La pregunta que nos hacemos es, ¿pueden estos virus proteger a los animales? Y la respuesta es sí. Sobre todo, de 14 días en adelante nosotros estamos observando protección en estos cerdos, no a los 7 días. Si nosotros descargamos animales antes de los 7 días o a los 7 días, los cerdos eh, no sobreviven a la infección. Esta idea es para mostrar la complejidad y por qué, porque la mayoría de las preguntas fueron relacionadas con vacunas. Estos son uno de los problemas que tenemos. No entendemos bien la biología y estamos un poco a ciegas tratando de identificar qué factores podemos modificar para obtener vacunas contra este virus. Esto tal vez sea lo más promisorio que tenemos en este momento. Este grupo con el que trabajamos en Plum Island, tenemos una requisición por estos virus. Obviamente han sido patentados, básicamente el descubrimiento ha sido patentado y hay un interés comercial en esta vacuna, sobre todo por Zoetis, ex Pfizer, que es la compañía productora de vacunas más grande del mundo, que obviamente tiene un interés porque tiene muchos intereses en China, sobre todo, para poder controlar la enfermedad. Países como Estados Unidos o Europa, y como muchos países del mundo, esto lo ven con una gran preocupación, y tener la posibilidad de una vacuna, tanto para usarla para controlar una epidemia, como para usarla como una medida de prevención, es siempre muy, muy atractivo. Países como Estados Unidos, eh,
no creo que modifiquen su política, creo que lo que van a hacer en el caso de un brote es tratar de controlarlo si existe una herramienta como una vacuna, pero lo más probable, que es lo que vayan a hacer y lo que están haciendo muchos países, es detección y eliminación. Sobre todo lo que estamos viendo en China es, ellos están eliminando todos los criaderos que son detectados positivos, han sido eliminados. No hay, por lo menos yo no he accedido a mucha información de qué hacen con cuáles son las áreas de restricciones de cuarentena que se establecen, qué distancia desde los focos, pero la idea es eliminar animales susceptibles para poder controlar la enfermedad. Esa es un poco la política de los países productores de cerdos y que tengan la capacidad de hacerlo, lo más probable que sigan con ello. ¿Cómo vamos a controlar? Existen diferentes formas, o por lo menos diferentes ideas de cómo poder hacerlo. Cada país tiene una situación de producción y una cadena del valor del cerdo que es totalmente diferente a otros, ya sea porque exporta, porque no exporta, porque tiene gran cantidad de cerdos de traspatio, porque tiene grandes cantidades de cerdos comerciales, pero todos hay un consenso de que tiene que haber un plan, y un plan donde definición de zonas de alto riesgo, que pueden ser numerosas, pero es muy importante para las autoridades sanitarias tratar de establecer este tipo de áreas donde casos sospechosos de la enfermedad podrían ser monitoreados más activamente. Digamos, es una forma de mejor usar los recursos, tratar de focalizarlos en aquellas áreas que realmente pueden ser un problema. Cuando me refiero a zonas de riesgo, quiero que piensen en los mapas de Europa y Asia, donde se estableció, por ejemplo, cuál es la densidad de cerdos salvajes, cuál es la densidad de criaderos de baja bioseguridad, y en función de eso poder definir cuáles son las áreas de una determinada geografía que requerirían mayor esfuerzo en el control. Para mí sigue siendo muy importante, y esta es mi visión, es que nuestros colegas que van a ser los primeros que van a ver esta enfermedad tengan bien en claro cuál es la definición de caso, cómo hacemos para detectarlo y cómo hacemos para confirmar casos de este tipo. Una vez que los casos confirmados se hayan establecido, supongo o es de suponer que las autoridades sanitarias van a tener un plan de contingencia para controlar la dispersión de la enfermedad. Cuarentena y eliminación del brote son hoy por hoy, nos guste o no, las medidas más eficientes que aquellos países que por sus intereses comerciales decidan controlar la enfermedad tienen a su cargo. Eso no es posible en África, eso no es posible en muchos países de Asia, donde directamente no habría a priori un beneficio en eliminar los animales. Son muchos países, aunque no lo admitan, lo más probable es que decidan convivir con la enfermedad. Y por supuesto, la eliminación de animales que tanto afectados como los animales en contacto es el mecanismo que hoy por hoy tenemos para seguir. Una serie de preguntas a las cuales no puedo responder porque básicamente desde México hasta la Argentina preguntándonos cómo podríamos hacer en cada uno de esos países para controlar. Las respuestas son heterogéneas, son variables, y definir cuáles son las zonas de alto riesgo y cuál es la población de más riesgo a la exposición de esta u otras enfermedades, pero sobre todo a peste porcina africana, es lo más importante, o es la herramienta que hoy tendríamos que usar. Tener planes, tanto a niveles nacionales como a niveles locales, como a niveles de criadero, cómo manejar brotes o cómo manejar este tipo de enfermedad, siempre para evitar la dispersión. Un poco este es mi último slide, no quiero seguir ocupando el tiempo de ustedes, pero luego de 10 años la enfermedad llegó a China, donde, insisto, viven la mayor cantidad de cerdos del planeta. La pregunta: ¿cuál es el próximo lugar afectado? Espero que no sea América. América tiene una condición insular en este caso, debido a dónde se está dando la enfermedad, pero en un ambiente globalizado donde el tráfico de personas e individuos y de materiales es muy importante. Alguien preguntaba qué pasa con
proteínas que se usan en la alimentación del cerdo de origen animal. De nuevo, existe la posibilidad, es como por ejemplo el virus de la diarrea epidémica del cerdo supuestamente ingresó a los Estados Unidos, e ingresó sobre todo en zonas de producción comercial como Iowa, Illinois, Ohio, que son grandes productores de cerdos, y la posibilidad existe. Lo que no sé a ciencia cierta, porque no es el área de conocimiento, es cuánto riesgo hay. Bueno, Por lo estamos, tanto, hasta aquí llego. Camila, Les agradezco a todos extraordinaria la verdad que han que participado y bueno, quedo ¿Eh? disponible para lo que ¿Qué video? quieran preguntar. No, me dice que Gracias. habilite el video. Y si podés habilitar tu video. Yo soy muy, a ver, acá no sé dónde tendré que apretar para habilitar el video. Pero bueno, no creo que la cara mía sea tan importante, pero realmente muy interesante, Guillermo, la exposición, creo, habiendo leído un poco las preguntas que nos habían mandado. Creo que lo has abordado muy bien el tema, creo que están claro, sobre todo para el origen de estas charlas, tanto de PIRS como de peste porcina africana, en el sentido de la preocupación de los colegas de nuestro país, de los colegas y de los productores, ¿no? Y creo que nos va a quedar en este momento mucho más interesante ver las actividades que vamos a hacer. Estamos trabajando mucho con una persona que no sé si conoces, Gabossi, que está presente en la charla de hoy, en el tema de poder justamente instaurar o ponernos de acuerdo como lo hicimos hace tiempo con peste porcina clásica, todos los sectores. Es decir, acá no hay un SENASA o un frigorífico o un colega que quiera erradicar la peste porcina africana, ni PIRS, ni la peste porcina clásica. Creo que estamos trabajando mucho en eso, de poder ver, de reunirnos para justamente ver estos puntos críticos que vos señalás. Argentina está teniendo una llegada de muchos buques en función de su materia prima, que es sobre todo los granos, que vienen de todas partes del mundo. Eso es una averiguación que deberíamos hacer. Bueno, pero en la charla tuya, y no mío, creo yo en el aspecto particular, me siento totalmente gratificado, te digo con total franqueza y honestidad. Creo que la expectativa que teníamos para mí fue ampliamente satisfactoria. Creo que Argentina cuenta con un referente internacional importantísimo, que está en el centro de los que están resolviendo los problemas de ambas pestes, y me parece que la gente conozca que estás a disposición justamente, es uno de los puntos importante para prevenir que no ingrese la enfermedad. No habíamos previsto, porque las preguntas ya están, salvo que pudiéramos habilitar, no sé, Karina, que es un poco la dueña de todo esto, 2 o 3 preguntas o 2 o 3 comentarios de alguno de los participantes, y ya dejarte en libertad, porque este era el acuerdo, que nosotros enviáramos las preguntas y sobre la base de las preguntas vos armarías esta exposición, como lo hiciste. La verdad que ha sido una experiencia buenísima, Guillermo. ¿Tenés disponible, me dice Karina, que 10, 15 minutos tenemos? ¿Vos tenés disponible 10 o 15 minutos para preguntas? Sí, bueno, sí. Hay una pregunta aquí que es bastante interesante. Guillermo Bertero, la presentación, no, perdón, es eh, Martín se pregunta si en este tipo de vacunas se está trabajando con
DIVA, digamos, diferenciar en animales infectados de animales vacunados. Esa es muy interesante porque es una pregunta que siempre aparece cuando uno trabaja en vacunas, o sea, la posibilidad de usar DIVA. La respuesta concreta es sí, estamos trabajando, con un instituto en Barcelona, con CRESA, en España, para tratar de hacer una vacuna, digamos, agregar la posibilidad de DIVA. Ellos han encontrado algunos antígenos que pueden ser importantes, que generan anticuerpos, entonces estamos tratando de eliminar esos genes para ver si la falta de esos anticuerpos, como normalmente se hace, podría ser indicativo de vacunas marcadoras. Digamos, aquí puede haber más de una posición, porque siempre hay que contemplar que las vacunas son herramientas que van a ser eficaces siempre y cuando uno maneje todo un sistema para controlar una enfermedad. Las vacunas se pueden usar tranquilamente para contener un brote, por ejemplo, donde lo que sigue luego es la eliminación aún de animales vacunados. Ahora, si tuviéramos una situación más endémica, allí es donde cobraría más impulso el uso de una vacuna con características diferenciales. De nuevo, la vacuna es una de las tantas herramientas que podemos usar para controlar esta y cualquier enfermedad. La bioseguridad y el riesgo tal vez sean más importantes para prevenir. No sé, hay más preguntas ahí en el... que la vacuna en sí. No, yo solamente me quedó la duda siempre con el tema de la peste porcina clásica, el parecido. Estos famosos cerdos tan especiales que son infectados y sin embargo que el virus circula, etcétera, etcétera, y sin embargo no es posible detectar signología y no sé si tampoco no habrá lesiones. Desde el punto de vista serológico, ¿son serológicamente positivos o son negativos? Se lo convierten. Significa que estos animales no son, digamos, tienen un nivel de tolerancia a la infección, que eso es lo que los hace muy importantes. Una de las ideas que hemos tenido durante mucho tiempo, y este sería interesante para pensar, es desde un punto de vista académico pero práctico a la vez. La pregunta es obvia, es si estos animales pueden sobrevivir una infección y no los cerdos domésticos. Es decir, que en el genoma de esos animales existe algo que les confiere esa tolerancia. Esos trabajos son interesantes, se pueden hacer con el advenimiento del secuenciamiento, se pueden hacer. Estamos intentando de formar una coalición para hacer esos estudios, sobre todo en África, donde existen casos naturales donde animales sobreviven a la infección. O mirar a estos animales que naturalmente viven, o los animales cerdos salvajes, y hacer la pregunta, bueno, ¿qué es lo que los hace tolerantes? Estos proyectos son muy costosos y no tienen una salida práctica en el corto plazo, por lo tanto, de allí pensar que vamos a tener una línea de cerdos que es resistente a la enfermedad, me parece un cuento de hadas en este momento. Pero es muy interesante porque estos son cerdos que pertenecen a la misma familia. Guillermo, una vez más, te agradecemos, realmente quedamos muy conformes con todo esto y ahora queda la expectativa de que Argentina reaccione con la charla tuya y con la charla de Fernandito Osorio para ver qué medida podemos tomar. Te agradezco muchísimo, ya dicen acá desde la parte de la administración que hay que cortar. Un cariño grande y sabés que juega Boca con River, creo que el resultado ya está clarito quién va a ganar y espero que lo disfrutemos. Un abrazo grande, Guillermo. Bueno, agradecemos a todos la participación, gracias Guillermo, chao. Gracias Arnaldo, y para los que se quedan les avisamos que van a recibir un certificado